Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona. Es el miércoles 21 de septiembre, día de la primavera del estudiante y de lo que quieran. El día del 10 y fotógrafo. 2 minutos. Día del fotógrafo Día del también. fotógrafo. ¿Del fotógrafo en Estamos general fijando. o del fotógrafo periodístico? En general. En general. Sí, sí. Porque Hay hoy en uno- día somos todos fotógrafos comunes. Exactamente, viste, hoy celulares para cualquier Tenemos cosa, ¿no? Pero el profesional ya es, ¿no?, el que trabaja con nosotros. De hace mucho En un tiempo. De hace mucho tiempo. Antes había más pica entre fotógrafos y periodistas, ¿no? Pica entre fotógrafos y redactores. Sí, siempre hay una cosa folclórica, pero me parece que menor, ¿no? Estaba algo así, una situación de poder, ¿no? ¿Quién era el Sí. que comandaba Claro. cuando uno iba a cubrir la nota? Las guardias, quién llevaba. Bueno, cuando yo empecé era el periodista, Sí. el que comandaba. Sí, pero dependía un poco del medio también. Del medio, sí. También dependía del medio porque había criterios distintos. Pero en algunos me acuerdo, el fotógrafo decía, al final el redactor, dice, porque hablando de nosotros los Sí. redactores, puede zanatear, decían. Claro. Pero el que tiene que sacar la foto y poner la cara es el fotógrafo. Decía el fotógrafo en general, fotógrafas no había prácticamente porque soy fotógrafa. Soy Sí. yo, decía. El que pone la cara soy yo. Ni hablar en situaciones de conflicto, Seguro. digo, local o internacional, ¿no? Los fotógrafos siempre nos Son miraban como porque se consideraba también como el de primer, viruchos que éramos el prescindibles. primer frente de Claro, la exactamente. batalla. El primer frente eran ellos, con lo cual los que laburaban eran ellos y nosotros podíamos ser los vagos, ¿no? Sí. Había una especie de folclore por el estilo. Ahora con la evolución y las técnicas y los medios a veces también nos convertimos nosotros en fotógrafos y los Sí. fotógrafos también en periodistas porque también mandan su información y hay un complemento. Yo no sé vos, pero además yo tengo siempre buen recuerdo, no porque no lo siga haciendo, sino buen recuerdo cuando me acuerdo de coberturas y algunas coberturas grandes. Yo me acuerdo siempre de los fotógrafos. Se establecía y se establece una relación de confraternidad por un lado, por una cosa de complicidad, de compinchismo, de compañerismo, que además Sí, sí. te potencia el resultado. Esas coberturas de juicios largos, recuerdo Sí. uno, el de ¿Cuál te acordás vos? El de los 12 apóstoles, Sí. un juicio que se hizo en la unidad 29 de máxima seguridad acá en Melchor Romero, y que a los 12 apóstoles los pusieron en una jaula, ahí en una dependencia del servicio penitenciario, y era un juicio que transmitía esa jaula por teleconferencia, Ujú. y realmente, bueno, se ventilaron ahí muchas atrocidades, ¿no?, de ese violentísimo motín en Sierra Chica. Sí. Y bueno, ahí estábamos, éramos como una cofradía de periodistas, Claro. porque íbamos todos a la misma O parrilla. sea, se ahí hace tipo cerca. estudiantina en esos Y casos, ¿no? Sí. Fueron Algo muchos así. días, un juicio que duró Claro. mucho tiempo, bueno, y se generó también ahí una confraternidad, ¿no?, muy importante. Y además hay una cosa del fotógrafo que en algún momento dice, uno puede seguir buscando la nota. Hay momentos que el fotógrafo te dice, yo ya estoy hecho. Ya Frase que habrás Sí. escuchado alguna vez. Yo Sí, ya estoy sí, hecho, sí, yo ya sí. tengo la foto. Sí, Ya sí, está. y uno Para mí ya que está. quiere que se quede porque está esperando, no, espera que en un juicio oral más que Y nada. te dice, yo ya estoy La hecho, reacción, ya está. El tipo tiene la foto y en general la emboca. Sí, En general la emboca. y tiene la foto. Cuando dice, estoy hecho, es porque tiene la foto. Sí, y La que va a ser elegida después para publicar. Vos hablabas recién de celulares. Hay una cosa que me impresiona en las últimas épocas, pero en los últimos días además. Fíjate, el caso del carnicero de Zárate, vamos a ponerlo sin nombre, no importa, Sí. porque ya es así. Lo que aparece después de el hecho o los hechos, no importa, eso es una discusión jurídica que Sí. es profunda, digo, importante, pero para este caso no me interesa tanto. Lo que aparece es una filmación con voces, porque en realidad lo que hay es más filmación que foto últimamente, me parece. Filmación con voces. En la famosa historia, ya famosa, digo, famosa por eso, porque es más nueva, de la fiesta en Moreno, donde hay un chico muerto, lo que aparece de nuevo es filmación con voces. Es decir, es prácticamente imposible que donde haya más de 2 personas hoy no aparezca en algún momento una filmación con buen sonido, con relativamente buena imagen. Ya el pixelado de los celulares es infinitamente mejor que antes, y el sonido también, con percepción de sonido. Yo no sé, ¿eso sirve para prueba eventualmente? Y en algunos casos sí, Pero para indicios seguro, y ¿no? para dirigir la investigación ni hablar, ¿no? El caso del carnicero, esa filmación que aparece después del impacto, Esa. donde él está diciendo Sí. no me importa ir preso, Ujú. bueno, es un testimonio que seguramente para evaluar después la prueba, para llegar a determinar bien
cómo encuadrar la conducta de él, si fue un homicidio simple, si fue legítima defensa, o exceso en la legítima defensa, o si fue un caso de emoción violenta. Seguro que el juez a la hora de evaluar, ahora se cambió mucho el criterio, hay una amplitud probatoria, el juez puede considerar y evaluar la prueba según su sana crítica, no existe más lo que se llamaba antes la prueba tasada, que tenía que tener 2 testigos y una prueba pericial. No, ahora con un testigo, un buen testimonio, una buena filmación que al juez le genera la plena convicción, y te bajaron el martillo. Y por supuesto que todo esto sirve ahora, ¿cómo no? Quique, no sé si vos escuchaste, yo no lo leí por lo menos, yo no lo tengo registrado, pero por ahí vos sí. ¿De qué se murió el atacante del carnicero que a su vez después resultó asesinado? ¿Vos sabés quién lo mató? ¿Alguien sabe quién lo mató? Porque si uno hace esa pregunta en general, cualquiera puede decir, por sentido común, el carnicero, y no estoy haciendo ni defensa ni ataque, estoy haciendo puramente análisis, uno podría decir, por sentido común, el auto, y el auto contra el poste, con el tipo en el medio. Pero hubo patadas, hubo trompadas. ¿Eso se sabe? No se sabe. Es un misterio todavía, ¿no? Tengo conocimiento que habrá arrojado la autopsia. Explicaban, entendió, sin ver la autopsia y sin... Sí. Bueno, la viste tampoco. Por las fuentes, por fuentes que murió, para hablar así en criollo, desangrado, ¿no? Porque eso le generó heridas en órganos vitales y murió antes de llegar. Y perdóname, cuando vos decís eso, ¿es el auto o las patadas? Es el auto. Es el auto. Es el auto, básicamente. Sí. Pero igual llama muchísimo la atención y conmueve, ¿no? Que el muchacho está agonizando ahí y la gente le seguía. A mí eso me impresiona cada vez más. ¿No? A medida que pasan los días. Hablamos otro día, esa espiral de violencia que hay, que es peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Vamos a estar hablando con un experto hoy también sobre estos temas. Y después del corte nos vamos al mercado. Nos vamos al mercado. Dale, ahí volvemos. María José Scotini es la directora general del Mercado Regional de La Plata, por eso decíamos que íbamos en el segundo bloque al mercado. En el mercado estamos. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar acá. ¿El Mercado Regional de La Plata es como el Mercado Central, pero regional? ¿Es un mercado central en chiquito? El Mercado Regional de La Plata es un mercado en chiquito. Es así. Es un mercado en chiquito. Sí, es un mercado modelo en realidad, que fue creado primero que el Mercado Central de Capital y se tomó como referente. Primero, decir. Sí, en el año 72. Ajá. Claro, como la historia de nuestro país, ¿no? Primero La Plata y después... Sí. Claro, exactamente. Primero la primera ciudad diseñada. La primera ciudad. La que Alac decía que había servido de modelo para París, ¿no? Claro. Julio Alac decía eso cuando era intendente, me acuerdo. Ella dice, chiquito, yo hace poco estuve ahí de visita y realmente es impresionante las instalaciones del mercado, como han quedado y la cantidad de cosas que hay para comprar, y yo desconocía como ciudadano común de ir a hacer compras que existía, pero voy a empezar a ir, me parece. Hay buenos precios también. Muy buenos precios, sí. ¿La base de creación fue cuál es y la actualidad es para qué cosa? Digamos, ¿sigue siendo para lo mismo? ¿Hay expansión, cambio de funciones? Tenés 2 mercados, el regional, que es para el comprador mayoritario, el que tiene verdulerías. Y tenés el mercado central, que es para el público en general. Ahí justo estamos viendo imágenes. Esto pasó anoche, ¿no? Hubo como una reinauguración. La reinauguración de su puerta principal, que desde el año 2013 estaba cerrada. Fue un orgullo para nosotros anoche, muy emocionante para la gente de toda la vida del mercado. Puesteros de más de 30 años, tenemos gente en la administración también. Esto fue a las 10 de la noche más o menos, porque es el horario que empieza el trabajo. Sí.
¿Y esa es la hora en que se puede ir? No, empieza el trabajo. ¿En qué consiste el trabajo a las 10 de la noche? De la descarga, De la descarga. claro. ¿De dónde viene la descarga y de qué Los producto, sobre camiones vienen todo? de todo el país Sí. y la descarga comienza 20 horas hasta las 4 de la mañana, donde ingresa al mercado regional la compra mayoritaria. ¿Y de qué producto, sobre todo? De todo. ¿Y Sí, lo que más en se esta vende? época Sí. tenés distintas estaciones. Ujú. Se está yendo a lo que es bolsa pesada, que es batata, papa, cebolla, y está entrando mucho lo que es carozo por la temporada, que es uvas, ciruelas, demás, frutillas también. Ya está entrando Ya está ahora. entrando, sí. Kiwi todo el año. Kiwi todo el Sí, año. sí, sí. ¿De dónde viene en general la mercadería? De todo el país. De todo el país y de afuera también, ¿eh? Países limítrofes también. ¿Y De por qué Chile. alguien elige el mercado de La Plata y no el mercado central, el que está en la Richerín? Y por cercanía, Sí. tenemos mucha gente que viene de Chascomús, Dolores, Ranchos, que viene al mercado regional de La Plata por cercanía, por seguridad sobre todo. Ujú. Este mercado es otro mercado en esta gestión, un mercado de cambio, como nos indica nuestro intendente, con mucha seguridad, políticas claras, buen desarrollo, la dignificación del trabajo sobre todo, y bueno, oportunidad de trabajo para todo aquel que entendió el cambio. ¿En qué consiste la dignificación del trabajo y sería la diferencia? Sí, cuando llegamos teníamos la mayoría de los trabajadores en negro. Hoy es el primer mercado en el país que tiene todos sus trabajadores en blanco, más de 400 personas. En pocos días estamos recibiendo gente del mercado regional de Mar del Plata para que observen el trabajo de sus compañeros, por así decirlo, que es la gente de la descarga. Ujú. Se reconoció la antigüedad que esta gente por más de 10 años peleó, hoy la tiene, antigüedad y presentismo, es muy importante para ellos. Y bueno, por ahí vamos. ¿Estamos hablando de blanqueo de gente que trabajaba en negro o era medio negro y medio blanco? Era un gris en Era un realidad, que en gris. realidad es un negro Era finalmente, un ¿no? negro Sí, finalmente. finalmente el gris es negro, Hoy le no dimos blanco. oportunidad digna a todo el mundo. Trabajo arduo. Hacemos mucho desde el mercado. Creo que va con la política de este intendente. Están haciendo tareas aparte del mercado en otros lugares, ¿no? De enseñanza, trabajan con jubilados. Sí, tenemos programas de plazas saludables donde nos pueden ver. También participamos de eventos que la misma municipalidad nos convoca, como la maratón a beneficio del Hospital de Niños, el Bicentenario en Plaza Malvina, estuvimos ahí también, y colegios saludables que estamos arrancando ahora, y hoy estuvimos en un centro de la tercera edad, festejando el Día de la Primavera con los abuelos. Tenemos un grupo de nutricionistas que trabaja con nosotros y concientizar a la gente de lo que es el consumo de la fruta y la verdura. Estamos en Es ese más trabajo barato, también. algunos dicen como reparo, digo, hay un tema cultural y hay un tema de costumbre, y a veces algunos dicen no es solo cultural y de costumbre, sino un tema de precio. Es más caro comer sano, es más barato, digo, es más caro fruta, verdura, sano, Es más barato y más comer difícil. sano. ¿Es más barato Sí, comer es sano? más barato comer sano. Si aparte manejás verduras de estación, frutas de estación, entonces ahí tenés también la oportunidad de elegir la buena alimentación de acuerdo al bolsillo también. O sea que es una excusa, digamos, Totalmente. es excusa. Sí. ¿Y qué tiene que ver entonces el tema cultural, el tema de costumbre, el menú de cada caso y de Es cada un casa? hábito, son Es hábitos, hábito. son hábitos, sí, obviamente. ¿Cómo se rompen? Vos me decías o nos decías recién comida saludable o escuelas saludables, lo que Con la dijiste, ¿no? enseñanza Sí. del día a día, ¿sí? Creo que sí, que ese es el camino. El de enseñar, el ejemplo, es ese. Enseñar es darle verduras a los chicos. Frutas, Frutas enseñarles, más que verduras, ¿no es sí, cierto? Verduras es enseñarles más difícil. es más difícil. Verduras es más difícil Por ahí hasta un una poquito cierta edad. licuada Sí. entra para los ¿Y chicos. por qué es más difícil? ¿De dónde viene Y eso? porque la fruta es dulce. Sí. Y por ahí Claro. la verdura, ¿viste? Sí, Pero digo, reemplaza. los ravioles no son dulces y son aceptados y las milanesas tampoco. Digo, ¿por qué? Algunos. Algunos sí. Y desde el mercado central tenemos un plan para los mayores de 60 años que concurriendo ahí tiene un 30% de descuento en 60 productos seleccionados. Por Muy ejemplo, ¿en bueno. cuáles? Tenés desde lácteos, verduras, carnes, pollos, pescados, todo lo que busques.
¿Cómo andamos con los precios para el público en general? ¿Hay grandes descuentos? ¿Conviene? Sí, para una canasta básica familiar tenés un 100% de descuento, de diferencia en lo que vos comprás en cualquier lugar al mercado central. Economizás un 100%. ¿Y hay un mínimo de compra? No, no, para No, nada. No, 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 no. no hay mínimo de compra, No, no es no, que hay que no, llevar no. una bolsa de cebolla No, de no, no, 30 no. kilos, No, no. para nada. Por No, eso no, no. termina siendo un problema normalmente. No, 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 no. Ahí está, es minorista el mercado central. Sí. Entonces podés adquirir lo que vos desees, no hay problema. ¿Mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? No, Es rápido. es rápido, sí, sí. Y hay amplias instalaciones, incluso para dejar el auto, Tenés para... estacionamiento gratuito, tenés la gente que te ayuda con las bolsas, el changuito, tenés muy buena atención. ¿Y, Mucha seguridad sobre todo, ¿eh? ¿y qué días y horarios se puede ir a...? Sí. De martes a sábado de 8 a 16 horas y los domingos de 8 a 13 horas. El lunes está cerrado. Lunes cerrado. Sí, lunes cerrado. Y es de fácil acceso también, ¿no? Porque uno va por la Por la 520, 520, 116, y 116 puede entrar por calle 7, el que viene de otras ciudades. por la autopista. Estás haciendo el tenés la GPS ya. autopista. Estoy haciendo el GPS plano para mental. ir a... Diagonal El GPS mental. 74, la autopista 520, 7, 13. Es muy bueno el acceso al mercado. Sí, sí. Así que conviene ese 100%, Sí, ¿cómo se llega a ese 100%? Y porque tenés diferencia de costos, de valores. A veces una persona en una canasta básica haciendo la lista ahí en el mercado ahorra en el mes. No voy a decir marcas ni No, valores, no, pero los invito a que concurran. Está bueno. ¿Carnes también? Sí. Carne, frutas, ¿Cuánto está el pescado. kilo asado? 79 pesos. 79 pesos. ¿Y el kilo vacío? Creo que está en 58 pesos. Muy barato. 58 Sí, el vacío. sí, sí. Eso depende, ¿no? Porque ahí venden, hay de carne de animales grandes, de novillo, y hay distintos Tenés precios distintas y calidad. opciones. También en las verduras y frutas. En todo tenés 2 o 3 opciones. Ujú. Está muy bueno. Y por ejemplo, no sé, la gaseosa, la más conocida, el tamaño más grande. 10 pesos ¿2.25? 2.25. ¿2 litros voy a 25? No, por eso. 2.25, 2 litros ¿eh? 25 sale cuánto. 10 pesos menos que en cualquier otro lugar. 10 sea, pesos 10 menos que en pesos cualquier menos. otro lugar. Sí, Está en el barrio vale 30, 35 10 pesos. pesos menos. Y estás comprando barato, Quique. Sí, sí. Si está ahí, está 35, estás claro. comprando barato. ¿Vos También compras más hay- todavía? Estás, ¿Te sí, sale estás mucho? comprando barato, Quique. Bueno. Así que Bueno, vamos hay que a tu venir, barrio. hay que venir Vamos a hay tu que venir barrio. los Y después viernes al mercado. al mercado. Las dos Sí. cosas. Primero al mercado y después a tu barrio, si no hay algo. La verdad que se incrementó mucho el público. Estamos muy contentos también con eso. Hay un vivero también muy grande. Ujú. Tenés la panadería, el pan es muy barato. Muy barato es cuánto. 15 pesos el 15 kilo. pesos. ¿Sí? No creo que esté más barato en ningún otro. No, difícil. Tenés facturas a 25 pesos la docena. Ujú. ¿Sí? Y de buena calidad. Sí, muy buena calidad. Por eso la canasta que armamos para los jubilados no es algo concreto, sino que tiene diversidad de jubilado para elegir el producto que desee. No lo encasillamos en un producto. La dependencia es municipal. Sí, O sea, depende del municipio. sí. ¿Pensaron en algún circuito o tienen ya funcionando algún circuito que, por ejemplo, está bien que las escuelas tienen jurisdicción provincial y no municipal, vemos incluso con jurisdicción provincial, digo, armar algún circuito de provisión desde el mercado directamente para abaratar costos de comedores? Los brasileños en la época del gobierno de Lula habían hecho un sistema según el cual las escuelas tenían Sí. obligación de comprar el 70% de sus productos en lo que eran mercados que tenían que ver con la agricultura familiar, para hacer el desarrollo de la agricultura familiar, porque igual el resto del gran agronegocio no se iba a fundir por eso. Exacto. Pero a su vez la agricultura familiar, si no tenía un mercado más o menos determinado, sí podía no prosperar, aunque no se fundiera. Sí, el mercado está abierto para Sí. todo esto. De hecho, Pero digo, hay un circuito, perdón la interrupción. Digo, el mercado está abierto por un lado. Ahora, hay la idea de pensar activamente en un circuito de lo que los tipos de marketing llaman agresividad comercial. Pero yo no estoy diciendo agresividad comercial en general, sino
relacionarse con circuitos que a su vez alimenten casi Sí. literalmente y abaraten servicios públicos. Ese circuito lo tiene que iniciar el operario, que en Ajá. realidad son los puesteros del Sí. mercado. Nosotros administramos, en realidad, Bien. este ente. Sí, lo que se hizo desde este municipio es la compra del zoológico, Ujú. para alimentar a los animales del zoológico, y le salió Claro, muchísimo más claro. barato. Bueno, yo estoy pensando en Sí, cosas sí, sí, parecidas. sí, se hizo. Digo, ese es el armado de un circuito, justamente. Se hizo, sí. Sí, sí. Abastecemos al zoológico. Y Con valores muchísimo más bajos. Más bajos. Sí, sí. ¿Y tienen pensado o existe ya la posibilidad de hacer venta a través de las redes, que la gente pida una lista de productos y enviárselo a la casa? ¿Eso Estamos qué? en proyecto. ¿Está en el Ese es el proyecto? próximo proyecto. ¿Para cuándo? Próximamente. Es mucho Próximamente, trabajo. coming soon. Es muy arduo el trabajo. Hicimos muchas cosas. Vamos por muchísimas más. Bueno, creo que el camino está bueno a seguir. ¿Tenés algún modelo mundial al respecto? Uno siempre tiene ideas o compara, estudia nacional o mundial y algunos Estamos un dicen, poquito lejos. trata de copiar, pero no sé, Sí, en la utopía, aunque sea. Algunos dicen, sí. habría que copiar tal cosa porque eso funciona bien, donde sea. ¿Hay algo así? Este mercado Sí. me pone muy orgullosa. En esta gestión lo pusimos en el primer lugar. De los 28 mercados, hoy es el primer mercado en el país. ¿El primero en volumen En o el funcionamiento. primero en volumen? En Sí, funcionamiento. Tenemos, por ejemplo, un subcentro de monitoreo propio. Tenemos un centro médico con una unidad cardiovascular protegida. Date cuenta que a las 3, 4 de la mañana el mercado cuenta casi con 3.000 personas. Creamos una enfermería. O sea, están los 400 que vos decías antes, Sí, son sí, del más la personal gente que estable, viene más la gente que ya viene a está. comprar, más Sí. los puesteros, más Sí. los empleados de puesto. O sea, hay vida Sí, es trabajando a una mini madrugada, hay una ciudad, vida sí, intensa, sí. sí, sí. Y un poco fue habilitar el nuevo acceso para seguridad, porque entras por la 520, estás iluminado, estás cuidado. Ujú. Creo que está muy bueno esto. Sí. Objetivo, entonces, Quique preguntaba recién, objetivo informático es uno, o en todo caso venta electrónica. Sí, sí. ¿Algún otro? Muy buena idea, aparte. Sí. Mañana a las Tengo 10 que de la registrar la idea. Tenés que porque parece Sí, que no- registrala. Mañana a las 10 de la mañana empieza un curso de capacitación para los puesteros con ARBA, conjuntamente con la Administración del Mercado. Es para... ¿Cómo pagar impuestos sería eso? Exactamente. Claro. Sí. Bueno, tenemos también en funcionamiento el curso de manipulación de alimentos a cargo de nuestro doctor, Mario Jurán. Así que bueno, bien. ¿En qué consiste el curso de manipulación de alimentos? En el cuidado, en el lavado de los alimentos. Tenemos controles fitosanitarios en las quintas, entonces el circuito de la quinta al mercado, la manipulación, el puestero. El origen es la quinta, Sí, básicamente. el origen es la quinta. El origen es la estamos, quinta. sí, sí. Y la quinta, por eso vos decías de varias regiones, sobre todo de qué regiones. La nuestra. Sí, Tenemos el cordón frutihortícola más importante del país. ajá. Que va llega de dónde a dónde. Y creo que es viene desde Magdalena Sí, hasta Varela, Ajá. toda la zona de Ruta 36, Ruta Sí. 2, Colonia Urquiza, Sí. Abasto, Olmos, Echeverri, esa zona. ujú. Y bueno, los controles fitosanitarios que los hacemos juntamente con SENASA, estamos trabajando arduamente también en eso. O sea que en frutas y verduras ese es el origen principal, Sobre todo verduras. sobre todo verduras. Verduras. Bien. ¿Y en Fruta tenés melón, frutilla. Sí. Lo demás viene todo del norte, del sur también. Vos debés haberte metido, supongo yo, se discute mucho de inflación, precios, etcétera, etcétera. Digo, sin que, o si querés hacerlo, podés hacerlo, digo, pero yo no pretendo que universalices la experiencia. Pero en tu propia experiencia, más en las conversaciones con puesteros, más en las conversaciones con proveedores, ¿dónde se distorsionan los precios? ¿En qué punto? Qué pregunta. En la experiencia, por eso no estoy pidiendo algo teórico, sino algo De las práctico. puertas del Supongo mercado que para eso es afuera. una conversación, obviamente, ¿no? De la puerta del mercado para afuera. De la puerta del mercado para afuera, no antes. No.
Y a su Es vez... toda una cadena, obviamente. No, Todo el mundo claro. trabaja, todo el Sí. mundo gana. Bien. Pero lo No, yo hablo de veo distorsión, muy no hablo de ganancia. acentuado de la puerta del mercado para afuera. No antes. No, Es decir, no está en los productores, no no, está en el sabes mercado, no, que es mayorista, no está ahí, no. en este caso. Hoy, Puede estar en algún hipermercado que aquí queda salteado, ¿no es cierto? exactamente. Es así. Sí, es así. Y ya que hablamos del tema, a veces los productores se quejan de que algunos hipermercados lo que hacen es que tiene una postura extorsiva directamente. Que es el precio tal que ya deja de ser negociado y empieza a ser un precio a cambio de exhibición en tal lado, Exactamente, sí. y si no te tiro la góndola directamente, porque es Sí, así. ¿Cómo sí. evitan eso? Nosotros en el mercado tenés playa general, que son los puestos, y playa libre, donde el pequeño productor de la región viene a comercializar su producto. Sí. Todo aquel que no ingresa al mercado regional y lo vende afuera, es eso lo que sufre. Ujú. Así que Directamente. Directamente. conviene ir. Conviene ir al mercado. Dios, afuera lo que hay es Por eso los controles es fitosanitarios. la vida salvaje directamente. Exactamente. Nosotros tomamos muestra de productos, se analizan y en 20 minutos adentro mismo de nuestro mercado que tenemos el laboratorio, sabés si están aptos para la venta. ¿Eso que es con muestras? Sí, con muestras. De cualquier tipo de producto. Sí, sobre todo estamos hablando de lo que es hoja. Sí. Y en esta estación venidera, que es el verano, ¿viste? Para evitar enfermedades. Vos decías, es el más importante de los 28. ¿Cuáles son los otros de los más importantes en la Argentina? Y tenés el de Mar del Plata, que es muy importante, Ujú. el de Capital también. Sí. Hay uno en San Luis también muy importante. Este es modelo Y número 1. y número 1 en esta gestión. Sí. ¿Cuál fue el principal criterio para cambiar métodos de gestión, en todo caso? Puedes decir varias veces en esta gestión. El trabajo. Yo te podría decir trabajar en general, trabajar todos, pero con trabajar en el Estado no alcanza. En El- ningún el lugar. trabajo digno. Digo, acá tampoco alcanza, Yo digo. voy por el trabajo digno. La gente cuando trabaja dignamente tiene ganas de trabajar. Cuando vos le sumás valores al trabajador, le da ganas de ir a trabajar. ¿Qué les dijiste a los trabajadores al principio? Trabajemos ¿Y qué te contestaron? positivamente, fue la respuesta. El mercado hoy está abierto, vuelvo a repetirlo, para todo aquel trabajador que entendió el cambio. Trabajan tranquilos, lejos de la gestión pasada, es otro el mercado. Date cuenta que la gente que trabaja en el mercado es la gente del barrio, y los barrios están tranquilos también, ¿te das cuenta? Ujú. Y bueno, y creo que se hace en conjunto, es un mercado donde trabajamos en conjunto. Y desde ese compañerismo que transmitimos hacia el trabajador, tranquilizás un poco a la gente y está feliz. ¿Cuál era tu experiencia previa? Ninguna, ¿Eh? ninguna. Cero. Cero. Bien. Llegué Entonces, y miré y dije, bueno, sí. vamos a ver por dónde. Un poquito de sentido común, de ¿No tenías experiencia sensibilidad. previa en mercado? No, para nada. Bien. Aplicamos una política clara, transparente, clara, digna otra vez la palabra. Nada, ¿Ibas a ese mercado antes, de chica, de chica? sí. ¿Y de dónde obtuviste la información como para la gestión? No hablo de infidencias, No, sino no, no. de cosas No, abiertas. la digo. administración en sí tiene ¿Cuál? gente con mucha antigüedad trabajando. Ujú. Cuando los conocí nos pusimos una mesa de trabajo, que creo que es muy importante, el intercambio, el diálogo, y desde ahí arrancamos, escuchando sobre todo. Vos Escuchando hablabas... a la gente, a la administración, escuchando al trabajador, escuchando al puestero, escuchando, recorriendo el mercado. Yo camino el mercado, a cualquier hora, ¿A qué hora llegas al mercado? 7:30, 8 de la mañana. A esa hora ya llevan 4 horas más o menos de movimiento, por lo que Sí, contaste. sí. Desde el día anterior vienen a veces 8 de la noche, Sí. 10 arranca la descarga. Ajá. Sí. ¿Y te vas a qué hora? 2 de la tarde, 3 de la tarde. A veces vuelvo a la noche. Las reuniones que tengo con la gente de la descarga, vuelvo a la noche y charlamos, escucho sus inquietudes y tratamos de complacerlos también. Ujú. ¿Sí? Gracias por estar acá. Bueno, Y gracias gusto por la para mí. explicación. Volvemos en un segundo con el
Tercer bloque de Justicia en Primera Persona. Tercer bloque de Justicia en Primera Persona con Roberto Cazorla, abogado. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Al principio del programa conversábamos de dos temas, pero básicamente se sigue discutiendo de uno. Yo no tengo elementos y no tengo pericia. En todo caso, lo que hay es una discusión, me parece que de política criminal, hay una discusión política, hay alguna cuestión sociológica no dirimida. En el caso de Sara, te digo, tu posición, no digo tu posición, a ver, tu explicación, ¿cuál es antes que su posición? Porque si no, te voy a pedir primero la opinión antes que la explicación. Desde el punto de vista de los hechos, de lo que nosotros habitualmente llamamos circunstancias fácticas, creo que está bien descrito, tajantemente descrito diría. En un primer episodio se trató de un robo a mano armada, un robo de los que se puede calificar como agravado, y en el segundo episodio un resultado muerte. El conector, ese puente que llega hasta la muerte, viene de la mano de la propia víctima del robo. Creo que esta circunstancia ya es conocida por todos, ya excedió el hecho público, que a mi humilde entender yo lo califico como un homicidio. Esta autodeliberación o autodeterminación, como decimos en la ciencia jurídica, representa una conducta, una actitud que tomó, en este caso, el carnicero, al ir a buscar la llave de su auto y utilizar su rodado como un arma. Como un arma, eso es lo que hablamos claro, un arma impropia. Después, a ver, la justicia se planta frente a una situación típica, como se llama, es decir, que hubo una conducta. Zaffaroni siempre dice que las conductas no se dan de una manera aislada, se dan en lo que él llama magma fenoménico, esa palabra tan compleja que dice, el tipo no es que, a ver, la justicia no elige cualquier conducta, sino hay un cruce de cosas, ¿no? Sí. Esa conducta que es adecuada y que coincide con aquello que el Código Penal lo describe como tal. Y por eso esa es la conducta típica. Típica es que tiene que estar en el Código Penal. Exactamente. Claro. Ese esquema cerrado, blindado para que no cualquier conducta sea delito. Claro. Cuando llegamos al examen de esas conductas, la dividimos en un razonamiento lógico que viene a ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Ese examen, en los distintos procesos, en los distintos estamentos, se topa con una que se llama antijuricidad. Esa antijuricidad reconoce dos aspectos. Uno, que definitivamente es contrario a la ley y coincide con lo que dice el delito, es decir, se cumple con lo que dice el código, y el otro, que puede darse circunstancias que se llaman de justificación. Claro, lo que son como permisos. Exactamente. Claro. Esos permisos que da la ley no significa que deliberadamente lo haga, sino que establece circunstancias privilegiadas para el autor de ese delito, como por ejemplo aquel que reprime una comisión de un hecho dentro de un inmueble. Siempre se dice, o yo le digo a mis clientes, si tenés que matar a alguien, metelo dentro de tu casa, que de esa manera vas a tener mayor posibilidad de evitar una sanción penal o al menos una sanción en el ámbito penitenciario. Pero volviendo a esta circunstancia y empezando a relacionar esto que estoy diciendo, para que no se exceda la parte académica, una de esas justificantes, uno de esos permisos es la legítima defensa, que tiene 3 puntos bien claros, que dice, hay un principio general que viene de los romanos que dice nadie está obligado a sufrir un injusto. Uno en el estado salvaje puede repeler una agresión. Esa agresión tiene que ser injustificada. El medio para repeler esa agresión tiene que ser proporcional. Proporcional no significa vos usás un palo, yo uso un palo más grande, sino tiene que ser adecuada desde el punto de vista de la entidad para repeler esa agresión. ¿Está? Y después que no haya provocación, que yo no haya generado la causa. Claro, que la víctima vos como víctima. Claro, yo como víctima. Entonces, yo estoy repeliendo una agresión. Ahora, si el tipo se muere, si el tipo me vino a pegar, hablo ya no de tipo penal, sino de ser humano, ¿no? Sí. La persona se muere y no estaba dentro de los resultados previstos, hay un artículo que prevé que el exceso en la legítima defensa
tiene una punición menor, porque no estaba buscado ese resultado, sino que fue un exceso en este proceso defensivo. Claro. En definitiva, el código no habilita a matar a un ladrón, no hay licencia para No, matar no a hay un ladrón. licencia para Se matar. tiene que cumplir determinadas circunstancias para que se pueda llegar a matar. Lo ideal sería que esto no ocurriera, ¿no? Obviamente. Que, digamos, que el Estado a uno le dé las condiciones para no tener que andar con un arma defendiéndose de los ladrones. Definitivamente. Hay dos cuestiones que mentalmente apunté. Una que es la que comentabas vos al principio del programa, vinculada a la pirámide digamos, o agresión en escalada. Claro. La espiral. La espiral muy preocupante, porque hay un fin social vinculado a la respuesta judicial frente a una circunstancia que ha tomado tanto Estado público, en esto que yo llamo conciencia normativa. ¿Cuál es el mensaje que da la jueza de garantías ante una circunstancia que en principio a priori se trata de un homicidio, independientemente de la causa que lo haya generado? Sí, sí, un sí. homicidio, está dejando en libertad a un homicida. Mm. Punto. Puede, digamos, la libertad tiene que ver no con que haya sido culpable o inocente, por eso se terminará dirimiendo en un juicio, Sí, sino sino que la capacidad de entorpecer el juicio o la posibilidad de fugarse. Exactamente, Sí. básicamente entorpecer el Eso juicio. lo y fugarse. hablábamos la otra vez en el programa Claro. de radio, que el principio general del Código de Procedimiento Penal que nos rige es que toda persona debe estar en libertad mientras Claro. dure el proceso. La Es una excepción... entelequia que no se cumple nunca. Bueno, ¿no? Yo como abogado bueno, defensor, pero- La Argentina, pero la 65% de los excep- precios no tiene sentencia firme. de los La presos, perdón. excepción es más. la detención preventiva, la prisión preventiva, Sí. que se da cuando se considera que hay los llamados riesgos procesales, que Sí. es lo que decía Si mi recién plena Marta. Tal cual. indicios vehemente comisión de un hecho Claro. delictivo, más Riesgos riesgo procesales, procesal. que son entorpecer la investigación, ¿no? O la el fuga. autor que sale a apretar un El testigo. camino Claro, de ¿no? básicamente, Claro. sí. Tal Bueno, cual. aquí en este caso, eso es lo primero que se discutió, si el carnicero podía entrar a tener riesgos procesales, por eso lo mandan a la casa, todo relacionado también, ¿no?, con las declaraciones del presidente, esta persona... Creo que es el punto. Creo que es el punto. Bueno, Hoy los medios son tan influyentes que, digamos, esa comunicación del titular del Ejecutivo a una jueza de garantía de provincia me parece que es más que vinculante. El único seguramente que no había leído el diario, había visto las noticias, era yo, justo me hicieron un reportaje, ¿no? Este hombre, lógicamente, para mi entender, menos de un mes no va a recobrar la libertad, el otro día quedó libre. Entonces, Claro. la respuesta al día siguiente era, yo no leí el diario ni vi el reportaje que le hicieron al La presidente. declaración Claro. de Macri a eso de las 10 de la 9:30, 10 de la mañana al día siguiente. No había visto esa circunstancia y por otra parte a cualquiera de los mortales, los que nos encargamos de la defensa de todos, independientemente de qué rol nos toque, Sí. nunca tarda menos de un mes una escarcelación extraordinaria porque tiene determinados perfiles que hay que cumplir. ahora de abogado a abogado. Vos Colegas. tomás, Y vos yo- tomás yo- la... vos tomás- hablá y vos yo los mo- disculpame, vos ¿no? hablá. Fíjese que Él contesta y yo los molesto a los dos, o sea que vos vos dale. defendés a este hombre, al carnicero. ¿Qué es lo primero que haces? Ahora que termina la etapa de instrucción, lo primero que haces. A ver, Yo te digo en antes. principio, Yo te digo antes. ¿Sabes qué es lo primero que hago? No está dentro de mi cabeza, pido un sí. juicio por jurados. no, es que esto va a juicio por jurados. Esto ya por el tipo de crimen, ya va por el tipo de delito, ya va a juicio por jurados. Pero independientemente del juicio, sí, el juicio por jurado, pues sabés que digamos, sí. ser social sin antecedentes, por lo menos hasta el momento sabemos que no tiene antecedentes penales Sí. computables, porque de lo contrario no hubiese recobrado la libertad por más que el presidente le hubiese recomendado. El presidente hace esas declaraciones porque también ha hecho un tanteo de... Un tanteo de qué o opina la encuesta gente. o olfato, ¿no? Y hizo una declaración... El ministro bueno, de Justicia aclaró un poquito Sí. la situación porque Sí. había quedado medio... Sí. Después sí, Sí. me colgué de las informaciones para no seguir opinando en otro sentido. Y yo hoy hablaba de las dos cosas que había mentalmente apuntado. Y la segunda es quién lo mató o cómo se murió. Lo que pude conocer del resultado de la autopsia es que uno de los factores determinantes para
el resultado de muerte fue el aplastamiento, motivo por el cual Sí. otra cosa que el auto no lo aplastó. En ese caso sí. La causación adecuada o la relación de causalidad o la relación causa-efecto entre quién genera la conducta y cuál es el resultado, en esto que se llama teoría de la causación adecuada, me parece que da la respuesta para imputar directamente el homicidio al conductor del auto, es decir, al carnicero. Pero yo no dejo en libertad al resto de la gente que contribuyó de una manera alevosa, es decir, sin que el hombre pueda defenderse, a golpearlo cuando está en el piso. Y en ese caso no hay ni siquiera legítima defensa ni nada, porque digo, en el caso del carnicero, y ahí sí los molesto a los dos por alguna cosa No. que conversamos con vos, Quique, digo, yo pregunto, digo, ¿el abogado eventual, el actual o el eventual abogado podría tratar de demostrar que hay una sola acción entre el intento de robo sufrido y, digo, tratar de demostrar, no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿eh? El abogado hoy intenta demostrar que fue un accidente de tránsito, con lo cual me Sí, parece que dice está homicidio fuera. culposo, Sí, yo me parece que lo está, vi, sí, está fuera tal de cual. escala. Me Sí, parece que exactamente. está, Como que se hay le un fue la mano, exceso que no de dominó el, legítima- Yo que no apuntaría dominó el auto, ¿no? Apuntaría a las pericias psiquiátricas y psicológicas y ver si hubo algún estado de emoción violenta, ¿no? Porque Por seguro ahí que hubo, creo pero que algo viene que el camino, por ahí. me- digamos, Y ahora molesto más todavía, porque a mí me impresionaron esas, sí, a mí también. esos gritos que aparecen después. Sí, le seguían Claro, agonizante y le seguían exactamente. diciendo, ¿Eso influye a favor o en contra de la Personalmente- evaluación de la emoción violenta? Personalmente creo que eso es lo que más contribuye. Porque, a ver, la emoción violenta A que sí sea entendida emoción como un violenta. sentimiento, Sí, entendida como una alteración de la conciencia, sí, entendida como una alteración de los frenos inhibitorios, Sí. que produce hasta en circunstancias que la ley entiende privilegiada, como por ejemplo en el caso del puerperio, un grado absoluto de inimputabilidad, la mujer que está recién ha dado a luz y en el término aproximadamente de los 3 meses, se entiende que hay una alteración hormonal de tal magnitud que provoca hasta un estado de inconsciencia donde puede matar al propio hijo, ¿no? En ese caso, filicidio es una relación privilegiada que dice que no es punible, dice Sí. la ley. Pero digo, sacando ese caso extremo, entendemos que esta sensación, esta alteración, este sentimiento que produce esa actitud de ceguera, aunque sea transitoria, que no tiene un determinado tiempo, no es imposible cuantificarlo, creo que ese mensaje que le da, no me importa ir preso, yo te voy a matar, es el que se aparenta más con la emoción violenta. Esto es una apreciación personal, ojo, que no es... Sí, sí, sí. No tengo pensado en los próximos 130 años dedicarme a la judicatura, estoy muy cómodo con lo que hago. Es una situación compleja la de los jueces en el día de hoy, porque tienen ese triple rol, el social, el judicial y el mediático. Pero nadie los obliga a ser jueces. Nadie. Y por Que esa eso- es la otra cosa, claro, ¿no? claro, Esa es la tal otra cual, cosa. tal cual. Es de Sí. discusión, digo, yo fui funcionario público, pero a veces hablando con algunos funcionarios dicen la carga pública, el sacrificio, y yo algunos amigos, o no amigos, pero no importa, decía, alguien te puso un revólver en la cabeza para que seas, nadie te lo puso. Digo, No, o sea, No, es- y hay, no es obligatorio. hay jueces con una vocación inmutable frente a los medios. Conozco magistrados que no leen los diarios, ni que tampoco me parece el caso, ¿no? No, este es un programa de la Asociación de Magistrados, o sea que... No, lo sé, lo sé. No, lo sé. pero además la Asociación de Magistrados se preocupa por el diario, por transmitir las cosas, por la televisión, porque Sí, estemos sí. nosotros acá Es muy conversando, importante por el el programa de radio. Es decir, el criterio es otro, pero eso no quiere decir que incluso los mismos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la asociación tengan o no que ser permeables. Digo, una Tal cosa cual. es Sí. discutamos y hablemos, y la otra cosa es... No te dejes influir. Claro, exactamente. Pero un además poco hay es Que es un tema difícil, obviamente. un poco el sentido ¿no? de este programa también y que se ha abierto el debate de si los magistrados deben hablar solo a través de los Claro. fallos, como decían siempre, o sentarse en un programa o escribir una nota y explicar a todo el mundo en qué consistió su decisión, explicarla detalladamente y dar la explicación a la gente de cómo llega a sus resoluciones. Es algo que se está dando ahora y que es necesario también. Es muy necesario esto en el rol social que yo estaba haciendo referencia hace un instante. Creo que decodificar la palabra Claro, judicial, claro. por eso para mí es tan plausible este Claro. programa, me parece que
el mensaje tiene que ser llano, el mensaje tiene que ser claro. Dejemos que las palabras jurídicas queden en el ámbito de la ciencia y empecemos a explicarle a esta persona que fue víctima de un homicidio del marido, por qué ese hombre está en libertad o por qué ese hombre no está en libertad. Porque además el ser social naturalmente tiene un problema, que es la comparación. Claro. A nosotros como abogados, y te ha pasado incansable cantidad de veces, te dicen, no, pero a mi primo que tuvo un problema No, pero no son, Claro, acá es no hay distinto, reglas, hay casos. ¿Y claro. cómo le explicas a la gente si no tiene un mensaje desde la judicatura explicando por qué se hizo por qué se tomó tal decisión? Ahora, hay una cosa que sí tiene que ver ya no con los casos, sino con la política criminal. Digo, me parece. Digo, y este tema es interesante por eso también. El hecho de la excarcelación ante un caso así significa que si no hay antecedentes penales en otros casos, si no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación, si no hay posibilidad de que el supuesto culpable, porque todavía no hay culpables, porque nadie lo es hasta que no se demuestre, ¿no es cierto?, ante la justicia. Si no sucede esto, debe ser excarcelado. Tenés otro inconveniente, otro obstáculo Sí. que es insalvable, que es la pena. Claro, la Mínimo pena- 3, Claro, máximo 8. claro, exactamente. Ojo, y acá no tenemos Antigua- explicaciones. Claro, Acá tal no cual. tenemos explicaciones. Acá es 8 a Porque 25. Claro. acá de 8 a 25. Claro. Supongamos que somos buenos, pensamos en un exceso en la legítima defensa Sí. de 5 a 15, no hay explicación. ¿Qué explicación puedo darle a la gente? Porque ahora todos los casos que se den, porque de alguna manera están diciendo matar al que te viene a robar, Sí, ese es el mensaje que yo creo que están dando, Sí. por eso me parece que es erróneo. Por lo menos tendrían que haber dejado que baje un poco la espuma, tendrían que haber dejado que la intervención social de la opinión pública sea quien decidiera. Eso para mí es criticable. Sí, nosotros creíamos que habíamos aprendido el caso del ingeniero Santos. el ingeniero Santos. Pero bueno, El señor Santos estuvo horas detenido. Estuvo horas detenido y para mí no era un exceso en la legítima defensa. Pero bueno, son Pero opiniones. vos estás planteando un tema social aparte de todo ahora. En realidad, que también tiene que ver ya con la política, no con la Claro, política es criminal. política Tiene que criminal. ver- es política criminal Grado también. de Claro, influencia. el tema es, si vas a tomar una decisión, por lo menos, a ver, yo te lo traduzco, es, bancátela, o sea, incluso aunque Claro. hayas decidido tomar la decisión, bancátela porque tomarla de manera tan apurada parece que estuviera condicionada por opinión pública, entre comillas, porque en realidad, digo, no fueron todos los vecinos de Zárate, y aunque fuera así, obviamente eso no es un plebiscito, ¿no es cierto? Sí, Por otra parte. eventualmente, yo no sé cómo fueron los tiempos. Sí, La señora juez prende la televisión sí, y ve el video, el segundo video, el que Sí. apareció más tarde, el video que se ve de costado y que lo está increpando, tal cual. digo, no tuvo ese elemento Claro, no tuvo, exactamente. que es Sí, sí, directamente eso no lo tuvo. incriminante. Sí, ¿Qué va a hacer? No, porque vi en la tele, entonces le revoco la excarcelación. porque aquí estamos planteando matices, porque incluso podría haber quedado, a ver, pregunto yo, a ver qué les parece, podría haber quedado encarcelado y puede llegar a demostrarse en el juicio que es emoción violenta, ya no legítima defensa Sí. ni exceso en legítima defensa, emoción violenta y no es un imputable. Digamos, o sea, las dos cosas podrían haber pasado. No creo no? que falte el elemento de imputabilidad. No hay ningún indicador directo que pueda presumir Nada. que va a faltar Es la que- imputabilidad. Faltan cientos de pruebas y Sí, exámenes. sí, la por legítima supuesto. Hay que defensa tener una no. cosa No, esa no. muy en cuenta. Cuando uno habla de libertad, por un lado, habíamos hablado de los elementos necesarios, los requisitos necesarios para la procedencia de la libertad o no, que son estos de la fuga, Sí. del entorpecimiento, de la cantidad de años. Pero, ojo, que no es independiente de la causa que lo genera, ¿eh? Claro, O sea, Claro. estamos hablando de un asesinato. Claro. Estamos hablando de un robo agravado donde pusiste en riesgo la vida de 78 personas. No estoy hablando del caso de sí, sí, Carrizo. sí, No, no, Pero no, un caso hipotético. X, un caso Tal cual. por vía de hipótesis. Ujú. Digo, la excarcelación, ojo, no creamos que cumplidos, tipo multiple choice, A, B, Claro. C, No, D, no, cada afuera. caso se analiza particularmente, No, y le puedo ¿no? decir que son todos los días renegar y apelación a la Cámara para que lo revise la denegatoria y la excarcelación y buscar la vía del 168 bis para conseguir una pulsera, como dicen habitualmente. ¿Qué es el No 168 fácil. bis? Es una alternativa que A da la prisión preventiva. a la prisión preventiva, una vez que los jueces, digamos, cabeza dura,
en el buen sentido, Sí. firmes de la decisión que vienen tomando, dicen de ninguna manera, llego hasta acá y porque entiendo que como semiplena prueba, indicio obviamente comisión de un hecho, vos fuiste autor responsable de tal hecho, de un robo, de homicidio, con lo cual no vas a salir a la calle. Entonces digo, bueno, alternativamente, señor juez, este hombre tiene tal enfermedad, por favor concédale Arresto la posibilidad domiciliario. de seguir arrestado en su casa porque no están las condiciones de humanidad dadas dentro de la unidad penitenciaria, porque... Claro, eso es le otro pusieron factor un también puntazo. para hablar, ¿no? Porque Sí. yo he visto fallos de la justicia federal platense en casos de droga, donde el mismo fallo decía, corresponde una pena de tantos años de prisión, pero por las condiciones en que se encuentran las cárceles, corresponde una medida alternativa o tratamiento y no lo mandaban a la cárcel. Política judicial, política Tremendo, penitenciaria. La gente tremendo. no entiende que son dos poderes Claro, diferentes. pero son poderes diferentes. Ahora, son varias patas de un sistema finalmente, ¿no es cierto? Claro, pero que son completamente independientes. Sí. En provincia de Buenos Aires tenemos el servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia. Sí. El Poder Judicial también depende del Ministerio de Justicia, pero en el momento que nosotros le queremos decir a uno que se haga cargo del otro, es decir, tanto en el traslado Bueno, o o sea, en el una Poder Judicial situación... depende en su presupuesto. en Nada todo más caso. que Nada su más, presupuesto, tal por cual, eso. por eso. Digo, pero así dependan del mismo, el mismo superior, que no es Sí, el caso. que no es el caso. No hay una relación de independencia entre un caso y el otro que la gente no entiende. La condena que aplica uno se sufre en otro ámbito, en otra situación. Y esa falta de correlación, como vos decías recién, las cárceles son indignas. Entonces, ¿qué hacemos? Castigamos a una persona pero no la metemos a la cárcel. Entonces, ¿cómo se comunica a la gente que mi cliente o mi hermano, mi primo, va a la cárcel por el mismo hecho que otra persona va a su casa? ¿Cómo se lo explicamos? Entonces, No se un puede. ámbito como este es muy difícil. Y ahí vamos a que eso que decían las viejas o los viejos, años A, lo que no puedes explicar no tenés que hacerlo. O en todo caso, si no tenés que hacerlo, tenés que corregirlo, si está mal, ¿no? Sería Sí, otra cosa. sí, o llegar al principio general de mal de muchos. Porque Te digo, para no llegar a eso, justamente. la realidad es Claro. que hay un colapso del sistema Claro. penitenciario. Las políticas penitenciarias son muy difíciles por falta de presupuesto, entonces entramos en un círculo vicioso que también lo tiene la justicia. La justicia, ¿qué pasa? No llega a decisiones eficaces porque tarda mucho tiempo porque no tiene personal. Pero por otro lado, el tipo está cubriendo un cupo dentro del servicio penitenciario a causa del presupuesto del otro, que también dependen a eso me refería. Claro, tal cual. Así que bueno, pero esto es para hablar, me Sí. imagino que... Sí, encima que nos están poniendo la música, no sé si... ¿Hay música ya? Yo la estoy escuchando. La, no sé si la está- música es Hay una váyanse. música, sí. La música es váyanse. Los acompañamos hasta la puerta. Claro, es así. Gracias por estar acá. Por favor. Esta noche. Gracias, doctor. Quique, nosotros nos encontramos mañana por radio, A 9 las de la 9. mañana. Y a las 10 de la mañana, el miércoles que viene, acá es Justicia en Primera Persona. ¿Nos vamos? Nos vamos porque Nos nos vamos con musiquita. Chao, gracias, hasta luego.